El pasaje del horror. La maldición prohibida de la tribu oculta de África. El horror silenciado que nadie sobrevive para contar. Todo comenzó en 2008 cuando un grupo de turistas europeos se aventuró a realizar un safari en las tierras más remotas de África. La mayoría de ellos buscaba una experiencia única, alejada del bullicio de la ciudad. Una aventura donde pudieran sentir el poder de la naturaleza salvaje. Lo que no sabían, sin embargo, es que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más aterrador que cualquier criatura salvaje. Una tribu oculta que había sido olvidada por el resto del mundo, pero cuya maldición aún acechaba a los incautos. El equipo de turistas estaba compuesto por 5 personas, entre ellas Sarah, una periodista británica, John, un fotógrafo, Claire, una historiadora interesada en mitos africanos, y 2 guías locals, Kofi y Amina, quienes conocían muy bien la zona. La ruta parecía sencilla, atravesar una selva frondosa hasta llegar a un antiguo pueblo que había sido arrasado por una plaga siglos atrás, o eso era lo que se decía. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, solo que la gente que vivía allí había desaparecido sin dejar rastro. El grupo se dirigía a la zona más selvática de Uganda, cerca de la frontera con Sudán del Sur, cuando comenzaron a notar algo extraño en el aire. Kofi, el guía principal, parecía cada vez más inquieto. El ambiente se volvía más denso a medida que se internaban en la selva. A Amina le pareció extraño que los animales desaparecieran a su paso y que el aire fuera cada vez más pesado. La luz del sol apenas podía atravesar el espesor de los árboles y el silencio era tan profundo que incluso sus pasos parecían amortiguados. Pero fue cuando llegaron al borde de una pequeña colina que la realidad comenzó a distorsionarse. A lo lejos, al pie de la colina, vieron una construcción inusual completamente cubierta por la vegetación. Una estructura antigua, con símbolos extraños en las paredes, parecía estar completamente olvidada por el mundo exterior. Los guías comenzaron a mostrar signos de temor al acercarse a ella, y Kofi, con voz temblorosa, les advirtió que no era un lugar al que debieran ir. «No deben entrar», dijo Kofi con una seriedad que jamás había mostrado antes. «Este lugar está maldito. Lo que sucedió aquí no se debe saber». A pesar de las advertencias, el grupo de turistas insistió. Claire, la historiadora, fue la primera en poner un pie dentro de la aldea olvidada. Las casas estaban desmoronadas, pero aún se podía ver lo que quedaba de sus paredes adornadas con símbolos. En el centro de la aldea había un enorme altar de piedra con restos humanos, que algunos pensaron que podrían ser reliquias de sacrificios antiguos. Mientras exploraban, un ruido bajo como el susurro de voces lejanas comenzó a sonar en el aire. Las voces se volvían cada vez más fuertes, pero no podían identificar su origen. De repente, Sarah y John notaron que algo extraño se movía entre las sombras, figuras humanas de ojos brillantes que los observaban fijamente desde lo alto de las montañas cercanas. Amina comenzó a llorar y Kofi, completamente pálido, les suplicó que se fueran. «Ya es tarde», dijo con voz quebrada, «el mal ya está despierto». Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. En los viejos relatos orales de los pueblos cercanos, se hablaba de una tribu oculta que vivía en ese mismo lugar. Se decía que estos seres no eran humanos, sino una especie de entidades malignas que tomaban la forma de hombres y mujeres, pero con ojos completamente negros y piel casi escamosa. Los miembros de la tribu desaparecida fueron sacrificados para apaciguar a los espíritus de la selva, que pedían sangre humana para mantener el equilibrio. Los que sobrevivieron fueron corrompidos por la oscuridad y ahora eran criaturas nocturnas que acechaban en las sombras buscando a aquellos que se atrevían a invadir su territorio. Lo que sucedió después fue aún más aterrador. Mientras intentaban regresar a su campamento, los guías comenzaron a desaparecer uno por uno. Kofi fue el primero en irse, y en el mismo lugar donde había estado. ¿Encontraron su linterna apagada y su machete tirado en el suelo? Nadie pudo escuchar sus gritos. Amina fue la siguiente en desaparecer.
Sara la vio al borde de un pozo, mirando fijamente algo invisible, con una expresión de terror absoluto en su rostro. Intentó llamarla, pero Amina se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Al borde del pánico, el resto del grupo se apresuró a regresar, pero no pudieron. Los árboles parecían moverse por sí mismos, y el sendero se cerraba cada vez más. Las figuras de los ojos brillantes ya no eran solo sombras, sino presencias reales, con cuerpos deformados que se arrastraban por el suelo. John, el fotógrafo, comenzó a grabar frenéticamente, pero la cámara fue apuñalada por una figura invisible, y la grabación terminó de manera abrupta. Sara se encontraba completamente sola, con el sonido de los susurros siguiéndola cada vez más cerca. Horas después, el campamento fue encontrado vacío. Los rastros de Sara, John y Claire fueron seguidos por los investigadores locals, pero nunca los encontraron. Solo hallaron sus cámaras, pero las grabaciones estaban completamente corrompidas, mostrando imágenes de oscuridad y figuras distorsionadas que se acercaban a los turistas. En una de las cámaras se encontró una grabación final de Sara, donde, con voz temblorosa, dijo: «No sé qué son, pero no puedo escapar. Las voces me están llamando. Si alguien encuentra esto, no vengas aquí. Este lugar es el final». La tribu. Los espíritus nunca dejan ir a los que pisan su tierra. La historia de la tribu oculta se convirtió en leyenda. Algunos creen que son espíritus que buscan venganza, mientras que otros aseguran que son criaturas ancestrales que han existido durante siglos. El horror sigue acechando en la selva africana, esperando a quienes se atreven a desafiarlo.